176. ¿Sí? Muy bien. ¿Se la sabían? Sí, bueno. Otro dice no. Y es verdad, no la sabíamos, porque como les dije a más de algunos tenían los salmos como cierto fetichismo, como de cierto agüero, ¿no? Habían comprado una Biblia, esas grandotas que se compran a plazos, 36 cuotas, con atril incluido, pues 48 cuotas. El atril vino tinto, por favor, que me salga con los muebles. Y ojalá bien expuesta la Biblia así grandota de lomo dorado, ¿sí? Y no importa lo que me valga con letras doradas. Y expuesta en el Salmo, se la sabe, en Salmo 91 para espantar los espíritus. O el Salmo, se la saben, hermano, se la saben. O el Salmo, ¿cuál? Se la saben, pero no les dé pena. Mucho me temo que yo también caí en eso. Claro, Salmo 23, si fuera eso con una plaquita que dice aquí, Jesús bendice mi negocio. ¿No? Sí, hermanos. Entonces teníamos los salmos y había hay una corriente hoy simpatiquísima, ¿no? ¿Qué dice ser cristiano? Una corriente simpática que dice, bueno, si estás deprimido, léete este salmo. Si estás contento, léete este salmo. Si estás feliz, léete este otro. Salmo para cuando estés angustiado, salmo para cuando estés no sé cómo, salmo para... Y entonces la gente buscaba, dependiendo el día, se formulaba su salmo, ¿no? Y leía. Pero si le tocaba el Salmo 119, con 176 versículos, está muy largo el que sigue. Y miren que hemos encontrado en el Salmo 119 un especial salmo, porque está enfocado únicamente en lo que significa la palabra de Dios. Amén. Así que bienvenidos para seguir desarrollando expositiva y consecutivamente el Salmo 119. Vamos en el versículo 56. Lo hemos desarrollado versículo a versículo, hermanos. O sea que ha sido una gran bendición. Amén. No se lo pierdan. Próximo domingo, no se vengan solitos. Inviten más personas, amados hermanos. Muy bien. Vaya a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 17. Vamos a estar leyendo. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, versículo 1. Perdón, capítulo 1. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 17. Y dice la palabra del Señor: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Versículo 13 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo en la última de sus cartas, y empieza dando gracias. Y dando gracias a la persona, al personaje central de su vida y al personaje central de nuestras vidas, a Cristo Jesús. ¿Y por qué das gracias, Pablo? Porque me fortaleció. ¿Y por qué crees que Él te fortalece, Pablo? Me fortaleció para ponerme en el ministerio. Y me tuvo por fiel, dice Pablo. Pablo, ¿te merecías esto? Pablo responde: no, seguramente no. Versículo 13. Porque yo fui antes blasfemo, perseguidor, injuriador,
mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice, lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo está enmarcando ciertamente en toda una expresión única y auténtica a la persona de Jesucristo, a la persona más impactante, impresionante y extraordinaria, Jesucristo. Amados santos, permítame hacer una introducción para que notemos la diferencia ciertamente y podamos realzar y, al igual que Pablo, centralizar toda nuestra vida en el personaje central, Jesucristo. Amados santos, son muchos los esfuerzos que el ser humano ha intentado durante toda la historia por reconocer, servir y adorar a un ser superior. No sé si ustedes han visto por ahí una pintura de un artista, un dedo en la parte superior y otro dedo así, ¿sí? ¿Lo han notado? ¿Alguien lo ha visto o no? Sí, muy bien. Es la expresión del ser humano intentando religar, o sea, intentando tener un contacto, una comunión con un ser superior. Y para ello, el ser humano, desconociendo de por sí que si hay un Dios todopoderoso, se ha inventado 2400 religiones en este tiempo. En este tiempo existen alrededor, amados santos, de 2400 religiones y 2000 más que son como anexas a todas ellas. O sea que si quisiéramos hacer un cálculo aproximado en qué está creyendo la humanidad, está enfocada en 4200 creencias o religiones. 4200, hermano. Y todas y cada una de estas religiones o apéndices de estas religiones basadas en obras, que lo único que revelan ciertamente cuando están basadas en obras es la incapacidad del ser humano por sí mismo de tener una relación con el Dios o con el ser superior. Ciertamente en el caso nuestro como cristianos tenemos un mediador, un único ser con el cual podemos llegar al Padre y por el cual llegamos al Padre. Ese personaje se llama Jesucristo. Por Jesucristo fuimos reconciliados con el Padre. Porque les digo una cosa, ustedes y yo, antes como Pablo, éramos blasfemos, injuriadores. Y necesitábamos reconciliarnos con el Padre, porque éramos enemigos de Dios. No es como dicen algunos, o con Dios o sin Dios. No es cierto. O estás con Dios o eres enemigo de Dios. Y la única forma de reconciliarte con Dios el Padre no es sacando una banderita blanca, es reconociendo a Jesucristo como tu único mediador. No hay más. Amén. Y escrito está, no hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. No es ni el Dios de los hinduistas, que por cierto tienen 300 millones de dioses. No es el politeísmo de los chinos, con ciertos elementos de chamanismo y profundamente influenciados por el budismo, como el confucianismo. No como el confucianismo, dijo una filósofa. Confucianismo, o sea, la teoría de Confucio. Ni el taoísmo, ni mucho menos. Ni es con el dios de los medos, ni es con el dios de los persas, ni las deidades de medos, persas, ni budistas, entre otras, porque los budistas no reconocen a ningún dios, siendo y considerándose entonces una religión completamente atea. No es ciertamente a través de Siddhartha Gautama Buda, no es tampoco a través del romanismo, esto es del catolicismo, aunque dicen tener un solo Dios y adorar un solo Dios, pero escuchen, tienen oficialmente nombrados 10,000 santos. 10,000. Falta usted. O sea, con usted serían 10,001. Canonizarlos. Van 10,000 canonizados oficialmente. Y tienen exactamente, bueno, de entre todas, 382 vírgenes. Falta usted. O sea, con usted serían 383. Y se estima, ciertamente,
que no solamente son 382 vírgenes y 10,000 santos, que llaman ellos, canonizados oficialmente, se estima que alrededor de todos ellos hay todos unos actos de idolatría que superan alrededor de los 100,000 actos de idolatría. Desde caminar descalzo, subir con frijoles a Monserrate, subir con frijoles en los zapatos a Monserrate, subir de rodillas, flagelarse, colocarse coronas de espinas. Hay cientos, miles de formas de idolatría. Desde poner velas, desde ir a los cementerios a rendir culto a los muertos. No, esto de poner velas en las tumbas, que porque las ánimas benditas. No, algunos se soñaban que les jalaban los pies, que el alma estaba en pena, hacían la misa de las almas en pena. ¿Qué pena la que daba usted? Amados santos, todo esto ha intentado el hombre en su propia sabiduría y en sus propias fuerzas. 4,200 aproximadamente religiones, 382 vírgenes en el romanismo, 10,000 santos. En el hinduismo, 33 millones de dioses. En China, bueno, todo lo que ustedes se quieran imaginar. Pero hay una gran diferencia entre los ateos también, que es una religión. ¿Sabían que el ateísmo es una religión? Los ateos creen en ellos mismos, descartando toda posibilidad de Dios y apropiándose y ajustando toda norma moral a lo que ellos son, que por lo regular son bien inmorales. Todo esto lo ha intentado el hombre en sus propias fuerzas. Ateísmo, el hinduismo, el politeísmo es de China, los medos, los persas con sus deidades, el budismo, el romanismo. Bueno, y hay cientos, rosacrucismo, testigos de Jehová, pues un montón, hermanos, ¿no? Pero la diferencia entre todos ellos y el cristianismo la hace una sola persona: Jesucristo. Del islamismo se puede hablar de alguna forma, de Mahoma. Del islamismo se puede decir que existe la tumba de Mahoma. De Siddhartha Buda también se puede decir lo mismo, y existe una tumba. Y de cada una de estas deidades existen tumbas. Pero escuche, aunque la tumba de Cristo existe, les tengo una noticia: está vacía. Esa es la diferencia, amados santos, entre todo esto que ha intentado el hombre y el cristianismo. Y es que Jesucristo sigue vivo. Y es que Jesucristo vendrá por segunda vez. Y es que Cristo vendrá por su iglesia. Él lo prometió y Él lo cumplirá. Ni Siddhartha Buda, ni Mahoma, ni el de los medos, ni el de los persas, ni las deidades del Feng Shui, ni del Meng Shui, ni el taoísmo, ni el maoísmo, ninguna de estas deidades, amados santos de Dios, ni los 33 millones de dioses que tienen los hindúes, ninguna de estas deidades prometió que vendría por segunda vez. Ninguna. Jesucristo sí. De ninguno se dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. De Jesucristo sí. Y escuchen, y lo he enseñado en varias oportunidades: cuando ustedes ven el camino, la verdad y la vida, a todo lo que antecede artículos determinativos definidos. El camino, dice Él, no dice uno de los caminos. Cuando dice Él, artículo determinativo definido, está diciendo que es el único camino, no que hay más caminos. Cuando dice el camino, cuando dice la verdad, es que Él es absoluto, es que no hay más verdades. Él es absoluto. Cuando dice el camino, la verdad, y cuando dice la vida, no dices que hay muchas vidas, solamente que en Él hay vida. Amén. Así que, amados santos de Dios, el cristianismo está enfocado, cimentado, fundamentado. Su esencia es solo Cristo. La más extraordinaria de las personas, el ser incomparable,
el único, el mediador, el salvador, el gran pastor, el cordero santo, el gran sumo sacerdote, el rey de reyes, el señor de señores, el príncipe de paz, el que era, el que es, el que será, el que vendrá por segunda vez, el león de Judá, el camino, la verdad y la vida, el pan de vida, el agua de vida. Así se llama a Jesucristo, el pastor de pastores y señor de señores. Ese es Jesucristo. Amados santos, ¿de quién se ha podido decir esto en las 4200 religiones? ¿De quién? ¿De qué de los 10,000 santos católicos se ha podido decir esto? ¿O acaso San Judas Tadeo vendrá por usted por segunda vez? No me diga. O la Virgen del Alcantarillado irá a la cruz del Calvario por usted y derramó la sangre por usted y se crucificó por usted. Hermanos, si hemos de venerar, respetar, si hemos de hincarnos, si hemos de reverenciar, es a la persona de Jesús. Amén. Claro, amados santos de Dios. Y esto, amados santos, lo describe el apóstol Pablo y dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. No dice: y doy gracias al que me fortaleció, aquí a San Ignacio de Loyola. ¿Estoy ofendiendo a su padrino? Espero que no, hermano, o a su madrina. Aquí no dice: y doy gracias al que me fortaleció, a la Virgen de las 382 vírgenes. No, hermanos. Dice: doy gracias a Cristo Jesús, y dice nuestro. ¿Y cómo lo llama? Si tú miras tu Biblia detenidamente, la palabra Señor está con mayúscula. Y esa mayúscula de Señor viene del griego déspotes. Déspotes significa soberano, el que tiene el control de todo. Amén. Eso significa Señor. Pues que a veces la gente mira: ay, sí, Señor. No saben qué es Señor. Señor del griego déspotes, soberano. ¿Sabe? Cuando enseñé también la carta, que espero que el Señor me dé la oportunidad de enseñar consecutiva y expositivamente la carta del apóstol Pablo a los colosenses, hay lo que para mí sería un poema entretejido especial que menciona el apóstol Pablo con respecto a Cristo. Y es de los textos que de verdad, se los digo, amados santos, marca mi corazón y mi vida de una manera muy especial, porque muestra a Jesucristo en su relación con absolutamente todo, hermanos. Vaya a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Mire cómo el apóstol Pablo describe a Jesucristo. Dice: Él es la imagen misma del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Mira lo que dice, versículo 16. Porque en Él, ¿en quién? Diga: en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Ay, hermanos, qué poema. Y sigue ahí: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿quién? La iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ay, amados santos, creo que no hay una descripción más especial. Bueno, toda la Biblia realmente describe al Cristo. Desde Génesis vemos al Cristo, amados santos de Dios. Pero continuando con el apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, el apóstol Pablo le dice: porque me tuvo por fiel. ¿Me tuvo por fiel Pablo? Y entonces aquí muestra a un Jesús de toda gracia. ¿A un Jesús de qué? De toda gracia. ¿Sabe por qué estamos ustedes y yo hoy acá? Ay, porque quise venir. Vea, usted vino hasta obligado. Aquí hay más de uno que le dijo: ay, vamos a la iglesia, lo invito a almorzar, acompáñeme, que mire que esa iglesia es chévere.
Lo invito a almorzar, pero acompáñeme. ¿O no? Se lo firmo, aquí hay más de uno. Hay otro que le dijeron, si no va, y ya se está imaginando que la mujer por la tarde le tiene lo suyo preparado, si no llega a venir. ¿No? Hay otros, jovencitos o jovencitas, niños y niñas, que les dijeron, o vamos a la iglesia o vamos, pero aquí no se me queda haciendo nada. ¿No? Pero no, pero es que es Semana Santa y estamos de vacaciones y otra vez esa iglesia. Y es que ese pastor no va a vacaciones o qué, o es que está recogiendo más plata. Ay, así hay más de uno. Otro dijo, uy, no, pero es que para ir a esa hora y sin saber a qué hora salimos y para coger Transmilenio es difícil. Y ese pastor que predica largo como un tenaz, sin saberse a qué horas uno sale. Mija, y por ahí al lado si harán tinto, café, alguito caliente. Así somos, hermanos, interesados hasta los tuétanos. ¿Quién vino obligado? No levante su mano. Tranquilo, no. ¡Ay! No levante su mano. Claro, hermanos, santos de Dios. ¿Sabe por qué estamos? Estamos hoy aquí por pura gracia. Usted no quería venir, hermano. Otros dijeron, bueno, Jueves Santo, es que la programación está bien mala. Y esas películas de la Biblia, eso la dan todos los años, ya me las sé de memoria. Y bien malas que sí son esas producciones. Otros dirán, yo voy, pero después de que se acabe el partido del Chelsea con el Real Madrid. Pastor, le recuerdo que jugaron ayer, se la sabe. Otro dijo, bueno, vamos, pero no nos demoramos. Hermanos santos, con todas esas objeciones que pusimos, quiero decirle algo, el Señor nos trajo por pura gracia. Estamos por su gracia, hermano. Lo que tú eres es por pura, lo que tienes es por pura, lo que dices ser es por pura, tu matrimonio es por pura, tus hijos por pura, tu salud por pura, tu alacena por pura. Más durito, hermano, parece que no les estuviera mencionando a Cristo. Gracias, gracias, gracias. Hermano, todo por pura gracia. Ahora sí. Tu matrimonio por pura gracia. Tu salud por pura gracia. Tus finanzas por pura gracia. Se sirvió el panecito dulce y tierno hoy por pura gracia. Ah, no. Viniste por pura gracia. ¿Quería venir? Ay, sí. Ay, no falta que decir sí, por pura gracia. No, no quería. No sea menso, no quería. En eso consiste su gracia, hermanos. Y Pablo resalta aquí la palabra, una palabra que es muy importante, hermanos, ¿no? Que pareciera que no fuese ciertamente como el centro. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, versículo 13, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia. Escuche. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? Por ignorancia e incredulidad. Versículo 14. Escuche, 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 escuche. Tranquilícese, teólogo, tranquilícese. El versículo 14 empieza con un término. ¿Cuál es ese término? Pero es un término de contraste. Término de contraste significa que lo anterior lo está mencionando, no, mencionó lo anterior, pero lo que sigue es todo lo contrario a ¿qué? A lo anterior. Escuche, se lo voy a explicar, permítame explicárselo. Dice, habiendo sido yo ¿qué? Antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero, o sea, todo esto que yo hice ya no tiene validez porque la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Ay, hermanos, en eso consiste el término de contraste. Cuando usted estudia inductivamente encuentras varios términos. ¿Cuáles son? Término de contraste, término de comparación,
términos de conclusión, referencias a tiempo, referencias también a qué, al lugar, personajes. Todo esto lo encontramos en la palabra y es bueno estudiarlo para no salirnos del contexto cuando estemos estudiando un texto. ¿Me estoy haciendo entender? Porque si tú sacas de contexto el texto, puedes armar tu propia secta. ¿Me estoy haciendo entender, amados santos de Dios? Muy bien, entonces sigamos. Dice, pero la gracia, ¿de quién? De nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es. Ahí hay un término lindo, ¿en qué? En Cristo Jesús. Dice en, no dice por, dice en. Porque mire, si lo leyésemos de esta manera, escuche santos de Dios, dice, y el amor que es por Cristo Jesús. No, dice que es en Cristo Jesús. Como decir el agua en la botella. No dice el agua por la botella. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, en otras palabras, la fe y el amor, ¿no?, reflejan que la esencia de esa fe, de ese amor que halló Pablo por pura gracia, la esencia de todo eso es la persona de Jesucristo. Y eso es lo que Cristo es para nosotros, hermanos, nuestra esencia. Sin Él no tenemos valor. ¿Usted sabe por qué el Padre nos mira a nosotros? Por Cristo. Y saben, no está escrito, hermanos, mas sin embargo, si hiciésemos un estudio juicioso de lo que significa el tribunal de Cristo, muy seguramente de las 13 cartas, de las 13 epístolas del apóstol Pablo durante las cuales se expresa Jesucristo, creo firme y fielmente que una de las preguntas que se nos hará en aquel tiempo, seguramente, muy seguramente, al momento de estar frente al tribunal de Cristo, rindiendo cuentas por nuestras obras, sean buenas o no tan buenas, la pregunta que se nos hará seguramente en aquel día no fue cuán buen profesional fuiste, cuánto dinero tuviste, cuán correcto fuiste o cuán buena persona fuiste, cuán seguramente buen empresario fuiste. Seguramente la pregunta que se nos haga en aquel tiempo será: ¿cuánto te pareciste a mi Hijo Jesús? Pregunta: ¿cuánto te pareces a Jesús? ¿Cuánto te pareces a Jesús? ¿Reflejas a Cristo en cada una de tus acciones, conductas? Tu manera de hablar, tu manera de actuar. Lo describe el apóstol Pablo de alguna manera también a los filipenses. Y me llama la atención cómo el apóstol Pablo en la carta a los filipenses también, hermanos santos, dice el apóstol Pablo, escuchen, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4 versículo 7. Y dice el versículo 8: por lo demás, ¿qué es por lo demás, Pablo? Por lo que les acabo de decir, que la paz de Dios que sobrepasa vuestro entendimiento y guardará vuestros corazones será guardada en Cristo Jesús. Por esto que les acabo de decir, amados hermanos, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Por eso, amados santos, todo lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cómo es tu conducta como cristiano? Yo no soy cristiano ni me interesa, pues va siendo tiempo que reflexiones. Va siendo tiempo que sea Jesucristo el Señor de tu vida. Él vendrá pronto. Está cerca su venida, hermanos. Por el amor de Dios. No solamente se escucha el sonar de su trompeta ya por allá a lo lejos, donde va a reunir a los suyos y los suyos partirán con él, sino que seguidamente a ello los cascos del Apocalipsis tronarán. Y se desatarán, como está escrito en Apocalipsis, serán abiertos los sellos, en los sellos las trompetas, en la sexta trompeta será el derramamiento de la primera copa. Y todo esto tiene que ver con juicios para todos aquellos
que rechazaron a Jesucristo. Qué horrenda expectación, hermanos, la que les espera a aquellos que, habiendo escuchado, rechazaron la palabra. Hebreos capítulo 10 es muy claro, hermanos, y este es uno de esos textos que uno dice, Dios, pero es un texto que muestra a un Dios justo, a un Dios misericordia, a un Dios de toda gracia. Mire lo que dice el 10:24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de ¿qué? De congregarnos como algunos tienes por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y sigue el apóstol Pablo, porque a partir de ahí hace una advertencia. Escuche, es importante que como iglesia estemos orando los unos por los otros, estimulándonos en amor y buenas obras, no dejando de congregarnos, sino animándonos los unos y los otros. ¿Y sabes por qué? Porque el día está cerca. Y amados santos, hace una advertencia. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y sigue ahí el texto, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. En el Antiguo Testamento, quien violaba la ley, se conseguían 2 testigos y afirmaban que él había violado la ley, moría en el Antiguo Testamento. Después viene el Nuevo Testamento y viene Cristo. Y no morimos por la ley, ¿sabe por qué? Por la gracia, por Cristo. ¿Y saben por qué? Porque toda la ira del Padre era sobre mí. ¿De qué hemos sido salvos? Pregunto entonces. De la ira. Del infierno. No. No fuimos del infierno. No. El infierno viene después. Se desata la ira y después viene la condenación eterna. ¿Me hice entender? ¿Sí me estoy haciendo entender o no? Muy bien. ¿Nos está asustando, pastor? No. Esto es para que usted vea y note la magnitud de la gracia. Amén. ¿La ley es buena? Sí, cuando se decide aplicar correctamente, la ley es buena. Porque la ley, ¿qué nos muestra? El pecado. Pero ¿qué también nos muestra la ley? A un Salvador, Jesucristo. Amados santos, en aquella época 2 testigos y el aquel moría irremisiblemente. Sobre nosotros era toda la ira del Padre. Pero ¿saben? Cristo se puso en medio del Padre y de nosotros. Y toda la ira del Padre fue sobre él. El castigo que era sobre nosotros, todo fue sobre él. Maldición por nuestras maldiciones. Pecador por nuestros pecados. Hallamos paz y nos reconciliamos con el Padre por medio de él. Porque los latigazos, la ira, la cruz, los clavos eran para mí. Pero Cristo como Cordero Santo fue expuesto en el altar del sacrificio. ¿Y sabe por quién lo hizo? Por ti y por mí. Y dijo alguien, o sea que pastor, ese Dios es sin misericordia, o sea, ese papá mató al padre, mató al hijo. No, quien lo llevó a la cruz fueron mis pecados. Quien clavó esos clavos fueron mis pecados. Quien lo azotó fueron mis pecados. Cada latigazo que el soldado romano desataba sobre las carnes de Cristo reflejan mis pecados. ¿Me estoy haciendo entender? Y el soldado romano no era exactamente Nerón Navarrete o Bart Simpson. No, el soldado romano, como lo he mencionado en varias oportunidades, y más si se trataba de guardia pretoriana, o sea, de guardia de templo, eran soldados entre 1,80 y 1,90, musculosos, no como los enanos que muestran en estas series de la Biblia. Y no exactamente le estaban dando con un látigo de foamy, no. Eran intestino de cabra, que es el más elástico, hueso filudo, metal filudo en sus puntas. Látigo romano se describe como uno que tiene 4 ramificaciones. De manera tal que este soldado romano, fortachón, y aparte de eso, bebido, embriagado, porque así realmente en medio de todo esto se necesita tal brutalidad para ejercer semejante crueldad
y semejante tortura, desataba toda su ira y clavaba el látigo romano en las carnes de Cristo. Hueso filudo, metal filudo se incrustaba en sus carnes. Y era tal que seguramente el soldado romano, al incrustarse ese látigo y ser elástico de alguna manera porque era con intestino de cabras, era elástico, tenía que alarse, y al momento de alarse arrancaba sus carnes. Y no solamente fue en su espalda, fue en todo su cuerpo, porque dice la palabra en Isaías 53 que no se halló parecer alguno en él. ¿Sabe por quién lo hizo? Por ti. No se halló parecer en él. Una corona de espinas fue puesta en sus sienes. Coronas de espinas que más o menos estaban entre 7 y 11 centímetros. Eran entretejidas con ciertas ramas que también fungían como de elástico, con cierto tipo de cuero, que al momento de abrirse, o sea, de expandirse, volvían y se comprimían en sus sienes. Y al momento de comprimirse en sus sien, las espinas se clavaban en los globos de sus ojos, estallando. ¿Sabe por quién? Por ti y por mí. Amados santos de Dios, si hay una muestra extravagante de amor, extraordinaria de amor, impresionante de amor, es la cruz. La cruz refleja allí a ese ser extraordinario, único, incomparable, que después de ser flagelado de tal manera, después de haberle puesto sus clavos, después de haber estallado su corazón, después de todo esto, sin embargo se sigue manteniendo como el Cordero Santo, el único, el incomparable. Pero antes de expirar, habiendo recibido semejante tortura, Él con gran ternura y expresión única, incomparable como ningún otro ser, te mira y me mira y le dice al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabe? Les estoy hablando de la persona más maravillosa, la persona que transformó mi vida, la persona que cambió mi vida, la persona que junto con mi esposa nos pasó de muerte a vida, la persona más extraordinaria, hermanos. No hay ser más especial que Jesucristo. Y así lo menciona el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo, en una expresión realmente como solamente suele hacerlo el apóstol Pablo, habla de Jesucristo como la gracia encarnada. Jesús es gracia, hermanos. En Jesús el perdón, en Jesús el amor, en Jesús reconciliación, en Jesús restauración. ¿De qué no te has sentido perdonado o perdonada? Te voy a decir algo: ve a la cruz y hallarás el perdón, porque Él es así. ¿Y sabe por qué Jesús perdona? ¿Por qué perdona Jesús? Primero, porque esa es su naturaleza. Y segundo, porque Jesús para con los suyos no sabe hacer otra cosa sino perdonar. Él no sabe hacer otra cosa. Él le dice a su papá: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Amados santos de Dios, lo que refleja esto es pura gracia. Por eso cuando salió esta película de Mel Gibson, ¿cómo se llama? La Pasión de Cristo, gracias. Todos como que fuimos a verla, ¿no? Incluso en aquella época pues no habían ya boletos para el cine, algunos compraron hasta pirateado el CD. Gloria a Dios, en el semáforo dijeron algunos. Uy, qué bendición a 2000, qué bendición. Eso se llama robo. Eso es violar derechos de autor. Como cuando un libro dice derechos de autor y usted ve que en cierta librería vale 40,000 pesos,
pero se lo venden en la calle a 5,000 pesos, no lo compre. Está robando. Se llama derechos de autor. Ladrón. Como cuando toman las hojas de tu oficina para hacer los trabajos de tu universidad. Ladrón. Como cuando te llevan los ganchitos, los clips o las cosedoras. Pícaro. Uy, aquí no dejan títeres sin cabeza, pastor. Pero es eso, hermanos. Hasta en eso tenemos que reflejar a Cristo, ¿o no? ¿O no? Está en eso. Como cuando tú le dices al contador: sí, señor, declaremos, pero yo veré sin IVA. O cuando usted le dice a alguien: consígame un contador bien bueno, bien bueno. ¿Sabe qué significa contador bien bueno en nuestros tiempos? Que evada, ladrón. Como cuando lo que tienes que diezmar no diezmas, o ofrendar no diezmas, si aprietas el puño y cierras tu corazón. Habiendo escuchado la palabra en Lucas capítulo 8 versículo 1 al 3, donde menciona no solamente a Cusa, María Magdalena y Susana, sino muchas otras mujeres que aportaban con sus bienes para que la palabra siguiera corriendo, y quien la estaba predicando era Cristo. Robas, te portas como un ladrón cada vez que no das. Y te voy a decir por qué. Porque evitas que la palabra, y lo que se necesita es que la palabra que corra. Hermanos, ¿cómo sería esto si cualquier día usted llega acá y encuentra cerrado el lugar, o más bien ve aquí un aviso ahí a la entrada que dice Bar Pikachu? Dice: ¿qué pasó? Luego, esto no es Iglesia Familias en Cristo. No, ahora esto es Bar Pikachu, amigo, y es con cover. Hoy se presentan los 8 de Gomorra y los corraleros de Sodoma. Bienvenidos, siga. ¿Se imagina usted dónde encontrar ahí un aviso que era Taberna Pikachu? ¿Qué pasó aquí? Pues lo que pasa es que esa iglesia se tuvo que cerrar porque el pastor no tuvo con qué seguir pagando el arriendo. ¿Qué? ¿Sí ven, hermanos? Cada vez que damos, lo hacemos también por pura. Eso no gustará a nadie. Eso, el diezmo, eso, el pastor nos quiere robar. Cada vez que damos, damos por pura. Porque lo que llega a tus manos no fue por tus propias fuerzas, es porque Dios es bueno. Porque tuviste salud para hacerlo. Amén. Entonces, amados santos de Dios, cuando vemos a Cristo Jesús, vemos como lo menciona el autor a los Hebreos: Él es nuestro autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. Cristo Jesús vino al mundo no para condenar, vino al mundo para salvar lo que se había. Y le voy a decir algo: dentro de los más perdidos de todos, yo. Por eso, hermano, cuando alguien va a decir: ven, busca al Señor, digo: ¿usted qué está enseñando? Ven, recibe al Señor. Digo: ¿que recibe a quién? Ven, recibe a Cristo. Momento. Ven, encuéntrate con tu Señor. Un momentico. ¿Quién está buscando a quién? ¿Quién es el perdido acá? ¿Tú o él? Yo. Entonces, ¿quién está buscando? Él me está buscando a mí. Entonces, ¿de dónde acá? Que ve y búscalo. Menso, Él te está buscando. Él fue el que te trajo. Y te voy a decir algo: Él fue el que te halló a ti y me halló a mí. No fue que yo lo encontré, porque el perdido no era Él. Él fue el que me encontró. Y habiéndome encontrado con su infinito y eterno amor, en ese momento Él hace que sus brazos de toda gracia me alcancen. Y llegado aquel día, amados santos, escuchen: en aquel tiempo, cuando Él venga, hoy le digo mi Señor, hoy Él es mi Salvador, hoy Él es mi gobernador. Pero en aquel día, cuando estemos en aquel día con Él, ya no será Él mi gobernador, ni mi Señor, ni mi Salvador. Él me dirá hermano por amor, y yo le diré hermano a Él por pura gracia. En aquel día, yo seguramente le diga a mi rey:
Ay, mi rey. Y seguramente lo reconozca a todos. Y tú lo reconozcas a todos y te encuentres con todos en las bodas del Cordero. Y tú sin saberlo, porque solamente recibiremos cuerpos glorificados en un abrir y cerrar de ojos. Y todos ciertamente serán las bodas del Cordero, porque allí estaremos los que hemos creído. Y Él pondrá una piedrecita blanca en nuestra mano, y en nuestra mano inscrito nuestro nombre y el nombre que ya ha sido inscrito en el libro de la vida, como está descrito en Apocalipsis 21 y 22. En aquel día ya no le diré mi rey, mi gobernador, sino que Él me mirará y me dirá: tú eres mi hermano. Pero saben, eso me esperanza mucho y arruga mi corazón, y tengo unos deseos de llorar. Que el que me quiera acompañar lo invito para que lloremos. Si alguien dijo en su momento, porque yo soy un poquito llorón, ¿no? Pues no mucho, pero algo. Tengo momentos sensibles, tan sensibles que, hermanos, a veces veo un avión de carga despegando y lloro, o un comercial de Johnson y Johnson y me entra una lloradera, hermanos. Pero escuchen, amados santos, hay algo que constriñe mi corazón, que me arruga y hace que mis ojos se humedezcan. Y es que si el vivir en la esperanza de que Él me verá y me dirá: tú eres mi hermano. Si eso me esperanza mucho, me llena mucho, me emociona, porque ¿cuántos saben que soy emocional? ¿Saben? Ustedes y yo somos emocionales, ¿o no? El que enseña que mate sus emociones. Es como decirle, cuando el Ballet Azul haga un gol, usted diga: gol, gol, gol. ¿Sí? No. En aquel tiempo, cuando el Ballet Azul hacía un gol, y pues el delantero era Juan Gilberto Funes, y entraba eso por el ángulo, ¡ay! Uno decía: tranquilícese, hermano, tranquilícese, hermano. Yo sé lo que se siente, hermano. Yo también estoy en el estadio. Y veía uno ese barberón con la número 11 por esa punta izquierda, hermanos. No, eso era de lujo, hermanos. Y uno no iba a decir gol, gol, gol. No. Entonces el que enseña que mate las emociones está enseñando mal. Lo que ocurre es que nuestras emociones no nos deben controlar. Nuestro espíritu debe controlar nuestras emociones, que es diferente, ¿no? ¿Cierto? Pero hay algo que me emociona, me llena de esperanza. Sí, que de pronto en aquel entonces o en aquel tiempo, cuando venga ese tiempo y Él te mire y te diga a ti, mujer: tú eres mi hermana. Ay, hermanos. Y que nos vea como matrimonio y diga: ustedes son mis hermanos. Eso me llena, hermano, me emociona. Pero hay algo que sí hace, que comprime mi corazón y que hace que mis ojos humedezcan. Que cuando vaya con mi esposa y mis hijos, el Señor pueda mirar por encima de mi esposa y mis hijos y decir: ustedes son mis hermanos. Ay, hermano, ¿usted se imagina mi Rey de Gloria mirando por encima de mi esposa y de mí, mirando por encima a nuestros 4 hijos allá atrás, con sus 4 esposas, y cada uno con sus 4 hijos, y yo con mis 16 nietos? ¿Qué fue, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Qué fue, hermanos? Pues hasta mi nuera dijo aleluya, ¿no escucharon? Ay, hermanos, y Él por encima al hombro diciendo: ustedes son mis hermanos. Ay, hermanos, qué bendición, ¿no? Por eso dice: bendito no solamente tú, sino los hijos y los hijos de tus hijos. En eso consiste la bendición, hermanos. Amén. Entonces, ¿por qué rehusarnos a la persona de Cristo, hermanos? ¿Cuál fue el propósito de la muerte de nuestro Rey de Gloria? Démonos un repaso rápidamente por el mejor libro. Vaya a Lucas capítulo 19, versículo 10. Rápido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Hermanos, de verdad estoy emocionadísimo. Estoy emocionado. Y no puedo decir como en el mundo, no
No es que esté llorando, es que es el humo del cigarrillo. No, no, no. No puede decir como en el mundo. ¿Cuántos se la saben? ¿Esa de quién es? ¿Del indio pastor? Ah, como que sí, una hermana. Hermanos, es que mire, para los que no ven que están fuera, lo que pasa es que hay unas hermanitas muy expresivas que ríen y contagian, ¿no? Entonces, ahora, no sé si es que la risa los delata o es que el apunte está como para podernos reír. Lucas 19:10, ¿dije bien? Mateo, Marcos, Lucas 19:10. Bueno, mire cómo está escrito. Lo escribe Lucas, dice, escuche, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Ay, hermanos, ese es el propósito de la muerte de Cristo. A eso vino Cristo, a salvar lo que se había perdido. Y el apóstol Pablo es enfático en eso. Dice, yo antes era injuriador, perseguidor, yo estaba perdido en todo eso, pero por su gracia, por la gracia que es en quién, en Cristo, ya no soy lo que soy. O sea que cuando tú tienes un encuentro personal con Él, cuando tú lo vives a Él, ya no eres el mismo. Tu matrimonio no debe ser el mismo, tu vida no es la misma, tus modales no son los mismos, tus costumbres no son las mismas, tus hábitos no son los mismos. Es más, hasta muchos se aterrarán de verte, ¿o no? ¿No les ha ocurrido? Algunos te señalarán, ¿no? Como en su momento, yo recién converso y tomé una decisión radical, muy radical, pero radical hasta los tuétanos con mi esposa. Y era cero hábitos y costumbres del mundo, nada, cero. Así que nos tocó mandar al olvido a Chente, con gran tristeza. Ya no escuchábamos al Chente y lástima que seas ajena. Sí, y algunas versiones rítmicas, ¿no? Aquel viejo motel, ya no escuchamos. Y todo este tipo de situaciones, ¿no? Todo esto lo desechamos porque para nada aprovechaba. ¿Sí me estoy haciendo entender, amados hermanos? Todo eso, amistades incluso que en su momento dijeron ser amistades, pero que al momento que les dijimos cristianos, ay hermano, sí nos abrazaron, vea, nos desecharon porque les dijimos cristianos. Digo, ay, ¿cómo así? O sea que ustedes ya no. Y nos cuestionaban y nos decían, o sea, a ver, ¿dónde dice en la Biblia que una es pecado? ¿Dónde? ¿Dónde dice que es pecado? ¿Dónde? Muéstreme dónde que es. Y con ese tufo apestoso, horrendo y asqueroso, oliendo a lo profundo del infierno y preguntando, ¿dónde dice que es pecado? Pero eso éramos antes, ¿no? ¿Cierto? Hay un pequeño predicador por ahí. ¿Sí? Y preguntaban, ¿dónde qué es pecado? ¿Dónde? ¿Dónde es pecado? Hermanos, y decidimos a través de Cristo continuar con nuestra vida. Y dimos un giro por completo, nos arrepentimos. Claro, a partir de hoy todo a partir de ahí fue color de rosa. No, nos agarrábamos más. Uy. Me decía, pero ¿cómo así si conocemos de Cristo y nos agarramos? Y había como más contienda, más, ¿no? Como que uno decía, pero ¿qué pasó aquí? Luego usted no es cristiano, usted también. Que empezábamos a orar y yo decía, Señor, tu palabra dice que las mujeres deben de estar sujetas al marido. Y empezaba mi esposa, y tu palabra dice que el marido debe entregar su vida por su esposa, así como Cristo amó la iglesia. Ay, hermanos, y eso era una batalla de Biblia que al final resultábamos, era tirándonos la Biblia. Pero era que nos dábamos. Y a de veras, nunca nos agredimos físicamente. O no, creo que sí, ya me pegó, espérate a ver.
No recuerdo, no recuerdo, pero bueno. Ahora, y si me pegó, la perdoné. Pero unas cosas brutales, hermanos. ¿Por qué? Porque decidimos. Me acordé que sí me pegó. ¿No? Y cada mi esposa me dice, ¿cuándo? 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 Amados, de verdad eran unas. Y con los que eran los amigotes, ¡ja! Esos sí que eran unos bacalaos, como dirían por ahí. Unos lagartos de tiempo completo. Porque a eso se les dijo cristianos y casi nos queman vivos, hermanos. Yo recuerdo, y entonces en una de esas, bueno, uno chiquito espiritual, uno creyendo que donde uno iba evangelizaba, ¿no? Y es que uno sí es bien chiquito, bien enano de acá. Y entonces yo el cuento, no, amor, es que pues imagínense que Pepa Pombo está organizando como porque surgen todos los eventos habidos y por haber. Primer evento, escuche, que se va a reunir la promoción de bachillerato. Y mi esposa me dijo, ¿y cuánto hace que salió? 30 años, ¿qué hace por allá, hermano? O sea, imagínense que invitaran al hermano, me invitaran a mi hermano, nos invitaran a los dos a la promoción. Bueno, no vamos a mencionar el nombre, pero digamos la promoción preinfartados, hermano, allá, porque todo un equipo geriátrico, hermano, a celebrar qué. Pero el diablo es así, hermanos. Y bueno, por aquellas cosas resulté en una furrusca, reconcomio, piquete, desvencijadero de esos, foforro de esos. Y le decía a la una a la otra, ¿ya vio al Mauro? Dijo, sí, lo perdimos. Ahora andáis que con Biblia. Y la otra le dijo, ¿y es que tiene esposa? ¿Le suena a alguien? No. No lo conociéramos como lo conocemos. Ay, pobre mujer, esa sí no sé en qué se metió, mija. Y pues de mi esposa no se quedaban atrás. ¿Ya la vio? Sí, con Biblia. Mosca muerta, no la conociéramos como la conocemos. ¿No le suena? Claro. Y aparte de eso, uno la llevaba a la casa y le decía a uno, a la familia, mire, mi esposa y somos cristianos. Uy, no. Eso era, hermanos, a mí me dijeron, has deshonrado el nombre, el apellido de la familia. Yo dije, a bestia, ¿y qué apellido tengo? No, pues tan famoso, ¿no? Has deshonrado el apellido de la familia. Y empezaban las críticas a partir de ese momento con quién te habías casado, ¿no? ¿Cierto? Entonces empezaba la familia en ese modelo selectivo a veces en que se cae en porque así es nuestra idiosincrasia y así es como nuestra cultura. Lo esperamos, pero sin es India. Por aquí lo esperamos, pero solo. ¿No? Por alguien. Hermanos, y pensar que el Señor Jesús vino a eso, a rescatarnos a nosotros, los que estábamos perdidos, a los que la sociedad, la familia, el mundo había desechado. Él nos toma, nos levanta, nos restaura, nos santifica, nos pone en el ministerio, como dice el apóstol Pablo, por su gracia en el ministerio. ¿Sabe qué significa ministerio? Ministerio significa diáconos, nos pone para servirle. Voy a decirles algo, no hay privilegio más grande que servirle a aquel que me salvó. Amados santos, en Mateo capítulo 1, 21, vaya Mateo, bueno, ya voy terminando. O sea que me queda ¿cuánto? Hora y media, gracias. Ya estamos. Pues la hermana dice, si ve mi hija, se lo dije
hora y media, ¿a qué horas vamos a salir? Y el Transmilenio, ¿a qué horas pasa, mija? Y vamos tan lejos. Mateo, ¿qué? 1:21. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Cuál es el propósito? Dice, porque ¿qué? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermano, hemos sido libres del pecado. Hemos dejado de ser esclavos del pecado. ¿Sabes por quién? Por Jesucristo. Porque si no fuera por Jesús, hermanos, seguiríamos pecando deliberadamente. ¿O no? ¿Qué nos detiene? ¿Nosotros? La persona de Cristo Jesús, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que usted no le puede decir, usted no se puede creer muy supra espiritual, ¿no? Y decir, el Espíritu Santo mora en mí, Jesús mora en mí. Ay, Bar Pikachu, de parte de Dios, de parte. Usted no puede entrar a una taberna, un bar, una discoteca. Cristo está conmigo y vengo a evangelizarlos. Vea, si lo va a evangelizar como dijo alguien, bueno, pastor, y con la jugada de tejo se puede evangelizar. Vea, ya le han bajado boyacense oliendo a mecha y pola. Y a la voz de una buena picada, chunchurrio, sonrisa, bofe, rila, se la sabe, pastor. ¿Usted cree, hermano, que usted va a evangelizar allá? ¿Usted cree, hermano, que... Ay, ¿usted cree que muestra integridad no corriendo una más? Ay, porque la palabra dice, sed honestos. Sí, cómo no. Hermanos, ¿sabe por qué no estamos hoy en esos lugares? Porque le voy a decir algo, santos de Dios. Ustedes salen en cualquier lugar de esta ciudad, en cualquier localidad, no hay una tienda que no esté abierta. Claro, eso sí, con el volumen bajito porque es Jueves Santo, ¿no? Bájele, vecina, bájele. Eso sí, otro medio para esta media, pero bájele, vecina, bájele. Eso sí, mañana toca bajarle porque no hay que comer carne, ¿no? Pero no hay ni un solo motel cerrado. Dice, abierto 24 horas. Pero eso sí, no coma carne. ¿Sí ven, hermanos? ¿Me está haciendo entender? Sí, como esta señora. ¿Cuántos saben que soy apolítico? Vicepresidencial. Qué inmoral, ¿no? Qué inmoral. Qué depravada, descarada, cínica, falaz, panqueque, pérfida, burda, casquivana. ¿Cómo es posible que denigre del Estado, de su país, de su nación de esa manera y reciba 25 cheques de auxilio del gobierno durante la pandemia? Y esté afiliada a un fondo de pensiones privado y tenga nivel 3 del Sisbén. Eso es ser uno panqueque, pérfido, mentecato, casquivano, descamisado. ¿O no? Dígame lo contrario. A ver, dígame lo contrario. Dígame, lo espero a la salida. Entonces acaba a las 6, lo espero. Y día uno dijo el otro para que no se note el reguero. Así, hermanos. Sí, pero usted no me va a decir ahorita que va a salir en defensa. Por el amor de Dios. Por favor. Y este otro pérfido, panqueque, casquivano, mentecato, mequetrefe, burdo, ordinario, inmoral, depravado, está ofreciendo perdón social. O sea, salgan después de haber robado, no importa lo que hayan robado, salgan y no paguen. Y entonces está buscando que se perdone a un par de delincuentes que saquearon al distrito. Por favor, hermanos, un poco de cordura, por el amor de Dios. Yo no me alcanzo a imaginar, hermanos,
Y se los voy a decir así, eso a uno lo vetan y le cierran y todo, tengo problema. Yo no tengo compromisos con nadie, pero yo no me alcanzo a imaginar, bueno, al mono Jojoy de ministro de Relaciones Exteriores, bueno, está muerto, ¿no? Bueno, a uno de esos panqueques, yo no me alcanzo a imaginar a esta señora ministra de Educación. Yo no, mire, acabo de hablar con una persona hace un par de días, en una ciudad al que llaman País Austral, el que entendió, entendió. País Austral. Le reparten cartillas en los jardines. Le pedí que me sacara copias y las voy a mostrar. Donde los niños desde los 6 años se les puede enseñar que pueden ellos elegir qué tipo de sexualidad desarrollar. Es más, y si el niño a los 8 o 10 años determina un niño que es niña, la EPS, que allá tiene otro nombre, tiene la obligación de proporcionarle el tratamiento hormonal para que él se sienta una niña. Por favor. Y cumpliendo ya los 18 años y teniendo cierto grado de conciencia, no, a los 18 ya toman la decisión de hacerse la cirugía. O sea, de amputarse su miembro viril o de colocarse adicionales, pues. Por favor, hermanos. No podemos decir cristianos y votar como ateos. Y yo no tengo aquí, ay, es que el Señor ese otro furibe. A mí me importa un pimiento ese otro. Yo no pertenezco aquí ni al centro, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba, ni abajo, ni por encima de la cama, ni por debajo. Yo lo que quiero decirles, hermanos, es que no podemos ignorar la situación política de nuestro país. Por favor, hermanos. Este hombre del País Austral, ¿sabe de dónde salió? De todo este tipo de manifestaciones que intentaron quemar esa ciudad y lo hicieron presidente. Están que lo sacan a patadas. Como sacan al sabio de Pedro Castillo. Ay, me ventané. Al profesor del Perú. Hágame el favor. Hágame el favor. Por favor, hermanos, un poco de cordura. Por falta de contentamiento no podemos vender nuestra libertad, hermanos. Sí, no estamos contentos con muchas cosas, pero prefiero la democracia. Prefiero donde me dan la oportunidad de que la constitución política de mi país me ampare para el desarrollo, escuche, el desarrollo y el cumplimiento de mi convicción y mi manifestación religiosa. Porque de ser de otra forma, a los primeros que cierran son a las iglesias. Claro, dijo un pérfido, es que ese señor tiene sed de Dios, sed de poder. Ay. Primera, Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. Por favor, los jóvenes de la alabanza. 2, 14 al 15. No están, fueron raptados. Nos quedamos, hermanos. Bueno, ¿y qué tal, verdad? Donde usted escuchará, se quedó, ¿usted qué hace? Si así nomás le da tembladera, beriberi, furufufu, carracaca y palidece, ¿cómo será donde le digan, usted se quedó? Y se empiezan a desatar los sellos. ¿Usted qué hace? Y después por allá, en el momento de que aparezca el hombre de iniquidad, ¿no? El anticristo, y empieza a decirle, bueno, la marca del 666 por mercado, ¿usted qué hace? Que el Señor nos ayude, ¿no, hermanos? Que el Señor nos ayude, hermanos. Cuando aparezca esa bestia, pero que usted también se porte como tal, porque no conoce la Biblia. Dice en Hebreos capítulo 2, 14 al 15. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, Él también, Dios, se hizo en Cristo Jesús, ¿qué? Carne. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Y escuche, versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. Versículo 16. Escuche este versículo. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia ¿de quién? De Abraham, hablando de los hombres.
O sea, Él no vino para socorrer las huestes espirituales. No, ya los ángeles están ahí. Él vino para socorrernos a quienes, a nosotros. Amén. Por eso es la extraordinaria persona de quién, de Jesús. Mire cómo dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios capítulo 5, versículo 25. Hermanos, por eso es que siempre, Gálatas, Efesios, por eso es que siempre, amados santos, la invitación será no tomar con liviandad las escrituras, hermanos. 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la. Hermano, el Señor Jesús, Cristo murió para purificar, santificar, glorificar la iglesia. ¿Y sabe quiénes son la iglesia? Ustedes y yo. Vino para santificarnos, para hacernos libres. Nos libertó Cristo, hermano. Yo no sé hoy cuál es tu aflicción, cuál es seguramente la situación por la que estás pasando. No la conozco, hermanos, pero escuchen, si hay una esperanza cuando se trata de la persona de Jesucristo. Él es nuestra esperanza, hermanos. ¿A dónde acudes al momento de situaciones, momentos y circunstancias adversas? ¿A dónde? Si al único donde tienes que acudir es a quién, a Jesucristo, el justo. Porque dice la palabra en Hebreos: porque tenemos en él a un gran sumo sacerdote que se compadece en medio de nuestras debilidades. Por eso dice también el escritor a la carta a los Hebreos: entonces, siendo esto, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, porque el Rey de Gloria es un Rey de toda gracia. ¿Cómo es su Rey de Gloria? ¿Cómo es tu Rey de Gloria? A ver, las tres últimas filas que están compuestas por, ligeramente cambiado el nombre, Hannah, de ahí para allá, desde Hannah para atrás, que se escuchen las tres últimas filas. Bueno, parece ser que no entendió por Hannah, entonces la voy a ventanear. Ana, desde las tres filas para allá. Sí, no entendió, tocó así. A ver, que se escuchen las últimas tres. ¿Cómo es tu Rey de Gloria? Solamente los de las filas, cállense. Ay, ¿por qué le cuesta tanto a la mujer callarse? Por favor, de cordura. Es que les cuesta un trabajo, hermano. Otra vez, desde la hermana allá, ¿cómo se llama la hermana que ventaneé? Eso, allá las últimas filas, ya estamos casi en la puerta. ¿Cómo es tu Rey de Gloria? Muy bien. De esta fila hacia atrás. Bueno, no, desde acá, porque la hermana está que se habla. Ay, pastor, no me deje así. Está bien. Qué ventaneada, ¿no? Aquí no dejan títere con cabeza, hola. De aquí hasta la última. Ah, y fuera de la hermana devuelve. Son ustedes. Se refiere a ustedes, el pastor, los de la. Menos mal que yo no soy como aquellos. Desde esta fila hasta la última. ¿Cómo es tu Rey de Gloria? Muy bien. Silencio, hermanas. Bien. Desde el niño para allá. Sí, el niño. Ay, él hacía así. Juan Camilo. Él hacía así. Desde el niño para allá ya sé. Sí, hermanos, ¿sabe que hasta nos convertimos en niños al saber que tenemos un Padre tan bueno como Él? Amén. A ver, desde el niño hacia allá, que se escuche. ¿Cómo es nuestro Rey de Gloria? Pues no sé. Otra vez, ¿cómo es el Rey de Gloria? Muy bien.
La hermana no se va a callar hoy tampoco. Desde aquí hasta la última fila. ¿Cómo es nuestro Rey de Gloria? Toda la iglesia, nuestro Rey de Gloria es de toda. Dele un aplauso al Señor y póngase sobre sus dos pies. Damos gracias al Señor por esta bendita y preciosa palabra. Le damos a Él toda la honra y vamos a exaltarlo, amén. Así que sea una oportunidad para adorarlo, para exaltarlo, para alabarlo, para reconocer que Él es nuestro Rey de Gloria, nuestro Rey de toda. Muy bien. Así que usted va a levantar su voz. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor. Gracias, precioso Jesús. Gracias, amado Santo. Sí, Señor, te damos gracias, Dios.